Bien, amigos, arrancamos el ciclo 2026 de notas y hoy pensé en armar algo bastante estructurado y directo para aquellos creadores que no se les cae una idea o que quieren saber el detrás de un canal que ya tiene tráfico, que lo administra una persona. Bueno, ahora nos vamos a ver si es una sola persona, pero que se puede llegar y le vamos a mostrar ese ejemplo, el recorrido y demás. Tenemos a Nicolás, que está detrás de un canal súper popular que es MDA Noticias. ¿Cómo estás, Nico? ¿Todo bien? ¿Qué haces, Juan? ¿Todo bien? Bueno, en principio, muchas gracias por la invitación y bueno, ojalá que podamos, obviamente, recorrer un poco algunas de las preguntas y también sumar para la gente que esté queriendo meterse en este mundo. Por supuesto. Si hay algún trasnochado que no sabe quién es MDA Noticias, es un canal dedicado a lo que son las noticias que suceden en stream. Bueno, algunas cosas más también, pero quizás el centro neurálgico son las polémicas, Sí. peleas, cuestiones que surgen ahí, se viraliza un montón y vamos a hablar un poco de eso. Primero, ¿cómo surgió la idea? ¿Sos un hijo de la pandemia, se puede decir, o ya venías trabajando con esta idea antes? Mira, un poco sí, la pandemia fue lo que termina empujándome o forzando el proyecto en definitiva. Sí, ya venía dando vueltas en mi cabeza la idea de generar una especie de noticiero de las redes sociales. Arranca un poco con esa lógica y bueno, se dio obviamente la particularidad de la cuarentena y demás, que me termina como motivando a buscar una alternativa. Yo siempre laburé en el ámbito periodístico, siempre laburé en radio, en televisión. Yo soy de la costa, entonces, bueno, a nivel acá en la zona de mi pueblo y todo, siempre trabajé en medios de comunicación locales y después se fue dando también algunas contrataciones en canales de televisión nacional, pero sobre todo lo que era la cobertura mediática de la temporada de verano en la costa y demás, no de manera así anual. Entonces ya tenía cierta experiencia, laburaba en redacción, he laburado, como te decía, eh, en páginas web y radio y demás. Entonces, bueno, mi intención en esa época de pandemia fue aplicar un poco la lógica o la dinámica del laburo que hacía habitualmente en una redacción de noticias más generales, ¿no? De coyuntura y demás, a lo que eran las redes sociales específicamente. Yo ya en esa época, obviamente, venía consumiendo, veía digamos, la aparición de nuevas figuras, ¿no? Para mí, nuevas figuras o nuevas celebridades, si se quiere, nuevos personajes conocidos en las redes sociales que ya estaban como por fuera de los medios tradicionales, si se quiere. Y yo digo, bueno, habría que darle como cobertura o espacio a estos nuevos personajes que estaban irrumpiendo ahí en una escena que era novedosa. Y ahí surge la idea, obviamente en un principio, como todo proyecto que uno se tira a la pileta a hacerlo, no tenía el perfil, el estilo, la identidad que se fue construyendo con el tiempo de MDA Noticias, la voz característica, que eso como terminó quedando como marca registrada y arrancó medio en joda, ¿viste? Porque en verdad, nada, yo en esa época no tenía los recursos, nada, como te digo, también la pandemia a mí me termina condicionando en gran medida de los laburos que tenía, porque bueno, tuvimos que estar encerrados y todo, entonces, bueno, no tenía la capacidad económica como para invertir en micrófono y todo, y me acuerdo que arranqué con una notebook, viste, que se tildaba cuando quería exportar los videos, y grabando con un grabadorcito que tenía, viste, me acuerdo que me metía en un ropero, viste, para que haya mejor La mejor acústica, acústica, sí. y arranqué así, viste. Esto también como para tener en cuenta de las maneras, ¿no? A veces simplemente con los recursos que uno tiene y una buena idea o una idea, digamos, que sea, ni siquiera te digo que sea 100% original, porque tampoco estamos planteando algo que era totalmente original, sino un poco innovadora, ¿no? En un sentido, o algo que no se le estaba dando, no tenía una cobertura, no tenía un enfoque como el enfoque que le terminé dando, capaz que eso te puede llevar bueno, a tener como
un gran desempeño a lo largo del tiempo, obviamente de la mano de la constancia y de mantenerlo en el tiempo. Pero así arranca un poco la idea de MDA Noticias. En un principio era mucho contenido viral en general, después fui como aceitando un poco la dinámica de laburo y mismo también el perfil del canal, cada vez abocándome más al mundo del streaming, a los streamers, la música urbana, que no sé si recordás, pero obviamente hoy se hizo todo mucho más mainstream y obviamente también se profesionalizó mucho más, pero en esa época lo que era el mundo del freestyle, el mundo Sí. de la música, estaba todo entremezclado, entonces De hecho, uno de los primeros videos que lanzás es eso, es un ida y vuelta entre artistas, con lo cual es como un poco tu puntapié inicial. claro, mirá, ni me acuerdo cuál fue de los primeros, pero sí, probablemente sí. Como te digo, en un principio también fue algo de que bueno, nada, fue prueba y error, ¿viste? No fue algo que estaba la idea totalmente clara y definida. O sea, yo la fui como ajustando a lo largo del tiempo. Pero bueno, en un principio sí, entraba todo tipo de contenido viral en un primer momento, después lo fui llevando para un estilo más de esto que te decía, de este tipo de este nicho, ¿no? De Sí. un público que me parece. En el momento que vos decidís hacerlo, Ujú. vos tenías algo visto, decías, bueno, yo voy por acá, veías que no había nadie ahí y te ibas a meter, ¿por qué elegís YouTube? Y si tenías como nociones de YouTube, no de hoy, que vos ya sabés que hay que hacer Claro. títulos, miniaturas, pero sí decir, bueno, en YouTube hay que hacer esto, no sé, me Sí. animo. Y yo no tenía demasiados conocimientos con lo que era la monetización o el programa de socios de YouTube. De eso no tenía mucha info. Sí conocía por intermedio de el laburo que estaba haciendo en una radio y en una redacción, que se subía contenido ahí que se generaba en la radio a YouTube, que estaba la posibilidad de monetizar, ¿viste? Llegando a 1000 suscriptores, a X cantidad de tiempo de visualización y qué sé yo, se podía empezar a monetizar. Bueno, en base a eso fue que me empiezo a lanzar, digo, bueno, si esto se puede, capaz si yo llego a estos requisitos que me piden, puedo empezar a monetizar el contenido. Ahí después me fui encontrando también, viste, con los pormenores de lo que te piden y después cómo sostener ese tipo de monetización y cómo lograr después generar cada vez más y todo, que se fue dando también, como te digo, en el andar, que es algo que me interesa también destacar, ¿viste? Para los pibes o para cualquier persona que tenga ganas de meterse en la generación de contenido, de que muchas cosas también se van acomodando y se van ajustando cuando vas haciendo. Entonces, como que mandarse a hacerlo y después ir viendo cómo se puede ir mejorando, corrigiendo, exacto. Pero bueno, no tenía mucho conocimiento en sí de lo que era el contenido para YouTube, pero sí ya tenía una formación vinculada como te digo, al mundo del periodismo y sobre todo la redacción que ya aplicaba un poco la lógica yo ya eso lo tenía medio incorporado, ¿no? Del título gancho, bueno, un poco el cuerpo de la nota, la parte más informativa, si se quiere. Eso fue para mí como algo que me resultó más sencillo porque simplemente fue aplicar algo que ya venía aplicando, pero en otro ambiente sería, ¿no? En otra escena, aplicado más para el mundo de los streamers y todo, pero con esa lógica un poco, ¿viste? La dinámica del canal era un poco eso, mantener un estilo medio periodístico, entre comillas, serio, y jugar un poco también el juego de las redes sociales, aplicando esta idea que hoy capaz está más normalizado, Más ¿viste? normalizada, claro, sí. Sí, sí, Pero bueno, sí. en ese momento no. Al principio dijiste que no había una inversión muy grande en esto. Vos armaste esto como para empezar a compartir esta información o darle forma a esta información porque es una vertical que empezaste a explorar. Y por otro lado, conecto, yo tengo varios seguidores que son periodistas y dicen, yo no puedo ser periodista en YouTube, yo tengo que hacer, no sé, streaming reaccionando o tengo que hacer contenido sobre algo muy específico, verticales, gaming, qué sé yo, y le digo, no, vos podés hacer cualquier cosa, y vos sos como un poco esa hoja de ruta en donde vos ejercés la profesión, de alguna manera, encontraste un estilo,
no tuviste que invertir tantos recursos y le fuiste dando forma. Claro. ¿Qué detectaste en la vertical noticias, por decir así? Porque tampoco es fácil, no Mm. todos los canales de noticias funcionan. No, obvio, tal cual. Yo creo que tuve digamos, el ingenio de también encontrarle una manera de narrar, ¿no? No digo solamente en lo que sería en sí términos así prácticos del estilo de la voz, de MDA, lo que sea, no, sino cómo abordar, digamos, la noticia, porque un poco está también en la impronta de MDA una cuestión relacionada a no solamente la noticia en términos informativos, que después, bueno, podrá haber criterios, ¿no? Por parte de la gente que le podrá gustar más o menos, el estilo de la noticia, el contenido que se aborda, las polémicas mismos también, que eso yo respeto todo tipo de opiniones y hasta mismo también sé diferenciar, ¿no? Un poco lo que es el mundillo de las redes sociales y lo que se genera ahí en ese mundillo, a veces obviamente siendo una caja de resonancia a través de MDA, con lo que es después la vida en sí, ¿viste? Me parece que eso yo lo diferencio porque a veces no pasa, a mí me parece que no pasa por ahí, ¿viste? Hay otras cuestiones, o sea, yo no es que vengo a hablar de temas políticos o temas, ¿viste? Un contenido hondo, sino como mayormente son cosas que son superficiales que se vuelven más entretenimiento. Entonces, cuando le doy un enfoque periodístico, entre comillas, en el sentido de que hay información y que hay un abordaje periodístico, porque es la esencia un poco, son noticias, que puede gustar más o menos pero le doy un abordaje también con un contenido, o sea, con un estilo más de entretenimiento, creo que esa combinación es lo que termina favoreciendo a la repercusión que termina teniendo. Porque mi idea, de alguna manera, es no solamente contarte la noticia, sino narrarte una historia. Y va por ese lado, ¿entendés? Es como una mixtura entre todos esos mundos, los cuales capaz que yo ya pertenecía viste, como cuando uno dice, habitaban en mí y después, o sea, lo aplico en el proyecto. O sea, creo que va por ese lado. ¿Y por qué digo como que habitaban en mí? Porque en definitiva, lo que vos planteás tiene mucho sentido. O sea, hay mucha gente que quizás hace más o menos lo mismo, pero lo que te diferencia es el valor que vos le aportás a eso que estás haciendo, ¿viste? Esa impronta tuya. Por eso está bueno a veces lanzarse a hacer las cosas, pero también en el camino encontrar la manera en la que uno lo cuente a su estilo, si se quiere. Yo creo que termina encontrándose la impronta, el estilo MDA a través de esos tres ejes, ¿viste? Hablaste durante mucho tiempo de determinadas figuras y después esas figuras, cuando se empezó a crecer el canal, empezaron a hablar del canal, empezaron a hablar de tu canal. Lo vi en MDA o me la pasé viendo. Yo recuerdo a Luquita Rodríguez diciendo, este fin de semana vi MDA por X Sí, situación, sí. lo que fuere, pero te debe haber pasado con un montón. ¿Qué relación tenés hoy con los creadores? Si es directa, indirecta, si te dice, no sé, si te ha tocado que Coscu levante el teléfono o un mail te diga, che, no lo publiques o bajalo, no fue así. ¿Cómo te llevas con ellos? Mirá, yo como te digo, al no vivir en capital, tengo como también una cuestión de distancia o de separación física que de alguna manera también está implícita, porque como no aparezco yo en los videos, tampoco Claro. estoy tan expuesto a nivel personal. Eh, de todas maneras, me conocen todos. O sea, no me conocerán personalmente, pero conocen MDA Noticias, lo que es la escena del streaming, todos conocen el canal. Con muchos he tenido diálogo, con muchos hemos hablado, se ha abierto ese canal, porque el canal de la comunicación, porque siempre ¿viste? Pasan cosas donde capaz que me han escrito. Con la mayoría he tenido situaciones o episodios en los cuales se han molestado, porque yo también entiendo que son a veces noticias polémicas que como te digo, yo no es que me paro desde el lugar en el cual estoy como diciendo algo, Ni pasándome. jugando tampoco, ¿no? Claro, viste, no estoy marcando, viste, una opinión particular, ni siquiera estoy tampoco basándome en rumores, mayormente son todas cosas que ellos mismos exponen a través de sus redes sociales o que están expuestos en sus redes sociales o en el streaming porque están muchas horas y capaz que se meten en temas también que generan polémica, pero bueno, sí, me han escrito, obviamente, muchos creadores de contenido, con la mayoría he tenido diálogo. Y en general me termina pasando esto de que cuando yo les comento un poco o me conocen un poco más a mí a nivel persona y no tanto como las noticias solamente, que uno también se crea una imagen, ¿no? Te creas una imagen
de, el canal y no de la persona. Ahí es cuando bueno, entramos en un ida y vuelta copado y entienden también un poco cómo es el laburo que hago yo. Yo también, obviamente, soy comprensivo también del lugar de la otra persona que está expuesta a eso. En algunas ocasiones me lo han pedido, he terminado borrando los videos porque tampoco es algo que me sume a mí, ¿entendés? Hacer ahí como una diferenciación de decir, no, no te lo borro porque esto lo dijiste vos, ¿no? En algunos casos sí sé que afecta del otro lado, que puede generar también, hasta mismo, a ver, son temas que por momentos decíamos, son medio superficiales, pero otras veces terminan entrando en delgadas líneas donde hasta puede Claro. haber cuestiones legales, ¿viste? Sí, 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 sí. Entonces, nada, eso sí, soy comprensivo, he tenido diálogo, pero con un montón. En algunos casos se me han enojado mucho, hasta me han amenazado, todo, ¿viste? Alguno que otro que me escribía en un momento de bronca, capaz. Pero bueno, eso fue más en los primeros años. Después yo también, como que también yo fui creciendo a nivel así personal y también fui cambiando mi manera de comunicarme con ellos, porque obviamente yo considero que esto tenés que pensarlo a largo plazo, ¿viste? Claro. Si vos te quedás en algo cortoplacista, de decir, no, yo me pongo en esta postura y vos estás en otra postura y terminamos peleados, tampoco tiene mucho sentido porque formamos parte, aunque les guste o no les guste mi contenido, formamos parte de ese ambiente El mismo ambiente. y, Claro. y en definitiva me interesa más terminar como, nada, que se pueda comprender lo que hace cada uno, desde el respeto obviamente y la convivencia, que terminar peleado con alguien. Pero sí, me han escrito un montón. Y la métrica influye también a la hora de crear un contenido. De repente estás generando contenido, pues sabes que pasó algo, la métrica te favorece, crece en vistas, crece en monetización, lo que sea. Te llaman, te dicen, no, mirá, qué sé yo, y vos decís, pero yo tengo que hablar porque me está favoreciendo la métrica, me está haciendo ganar suscriptores, capaz que dejás pasar y cubrís otras cosas, pero ese nombre o esa polémica te genera suscriptores. ¿Cómo medís la ética con la métrica? ¿Cómo lo pones ahí a competir? Y sí, son temas que están presentes permanentemente, ¿no? Porque bueno, hay cuestiones que como te decía, a veces son delicadas, ¿viste? Hay cuestiones que son, mismo a cada tanto aparecen, bueno, lo que son ahora, ¿viste? Esta cultura de la cancelación o el scratch, y la funa y todo, que también de pronto uno tiene que estar como seguro de lo que se está publicando por la repercusión o la consecuencia que puede terminar generando. En ese sentido, como que, y yo me manejo, ¿viste? Como que, nada, si sucede algo donde me escriben y todo, en algunos casos, mirá, le planteo, che, o sea, esto, ¿qué pasó? Ya salió por todos lados, ¿entendés? Porque en algunas ocasiones me ha pasado, ¿no? Que digamos, la polémica, la bomba, lo que sea, ya explotó, ya salió por todos lados. O sea, yo no subir una noticia de esto también, eh, al ser mi estilo, mi perfil y mi contenido con esas características, me quedo como afuera, ¿entendés? Claro, claro, De claro. lo que es la información y también en un punto, hasta mismo yo me considero, más allá de que, como te digo, sé diferenciar las cosas y tampoco me va a modificar demasiado la vida subir un video o dejar pasar una noticia que capaz pueda afectar a la otra persona, sí también considero al mismo tiempo, y acá está como esta dicotomía un poco que planteabas vos entre lo ético, lo moral y también, nada, lo funcional, las métricas y hasta mismo lo personal del rol que yo considero que tiene MDA en la escena, es como que, bueno, para mí MDA no solamente tiene que ver una cuestión laboral, sino que también yo lo veo como un archivo histórico, entre comillas, de lo que es este estilo de noticias y de la escena, donde hoy por hoy pasa eso. Me pasa un montón de veces, muchos pibes que capaz que hacen, qué sé yo, documentales, ¿viste? O que hablan de, no sé, de Duki, de Visa, de Coscu, qué sé yo, y muchos recurren a videos de MDA de archivo, porque bueno, estaba la noticia, vos buscás, lo googleás y te va a aparecer la cobertura de ese tema. Y de alguna manera yo, por eso también, o sea, muchas de las veces cuando me piden borrar videos, intento en ese sentido plantear esta postura.
Pero bueno, eso lo voy manejando caso por caso, ¿se entiende? En general, yo planteo lo que es mi postura, también en este sentido, lo que considero que es un poco el rol de MDA en la escena como archivo medio de las noticias y demás. Y después, bueno, en algunos casos, cuando veo que nada, del otro lado también tienen la necesidad de que capaz no meterme en determinados temas, bueno, lo borro, no tengo problema, ¿viste? Ya está, eso no, a mí no me modifica tampoco tanto, se entiende a lo que voy. Pero sí, obviamente que agoto las instancias como, todas las instancias como para que, digamos, el contenido se mantenga, porque es un poco mi postura y mi política, ¿viste? Hasta mismo en general, si vos ves los videos, hoy por hoy ha cambiado mucho los consumos por parte de la gente, ¿no? Hoy por hoy siento que la gente o el usuario, digamos que tiene un consumo de videos verticales y de contenidos cortos, y cada vez está todo más acelerado y hay que resumirlo cada vez más y sintetizar cada vez más los informes que hago y todo, pero en general, o sea, MDA se destacaba por esto de contextualizar y contarte la secuencia completa de lo que había pasado, tener las dos campanas, digamos, ¿no? El testimonio de uno, el testimonio de otro. Eso un poco se mantiene en esencia en el canal de YouTube, pero bueno, es como que a mí me interesa esa parte, ¿viste? También destacarlo, como que tiene esa función en MDA Noticias y bueno, para mí ocupa un lugar, ¿viste? Un lugar de referencia, porque ya se volvió, más allá de que bueno, como te digo, después te podrá gustar más o menos, pero ya ocupó un lugar de referencia, por lo menos en lo que es ese tipo de noticias. Y te cambio la pregunta sobre el mismo tema, sin decirme el nombre, sin nada. ¿Tenés uno recurrente? Decís, mirá, este es un tal por cual, y aparte me genera visita, lo pongo, ya está, salió tal cosa, lo pongo hasta el fondo, hago 3 videos seguidos, algo así. Sí, Hay una línea obvio. editorial donde tenés alguno de punto. Sí, obvio, o sea, sí, sí, tal cual, o sea, no sé si de punto, pero sí, obviamente hay personalidades dentro de la escena que siempre generan, ¿no? Generan impacto, rebote y todo. Coscu es uno de ellos, Coscu es el claro ejemplo, digamos, de uno de los creadores de contenido, de streamers, que pasan los años y obviamente no está en la misma posición, si se quiere, en el mundo del streaming, porque, como te digo, han cambiado también los consumos y hasta mismo generacionalmente, vos lo ves, aparecen nuevas figuras que comienzan a estar como más en el foco, en el centro de la escena. Puede ser el caso de los Mernoschetti, por ejemplo, el año pasado, que aparece en figura. Sprint, bueno, es otro de los que fue apareciendo posteriormente al irrumpimiento de Coscu en sí, pero Coscu sigue manteniéndose como vigente en el sentido de el alcance y el rebote que puede llegar a tener una declaración de su parte, que mismo hasta él tiene conocimiento, obviamente, de lo que puede llegar a generar con un posteo. Vos que lo seguís todo el tiempo, ¿creés que también hay como una postura de él de decir, bueno, hoy voy a decir esto, casi como un funcionario público, hoy decido decir esto o tomar partido de esto porque sé que me expongo y no es un inconsciente que opinó en el aire, es alguien que ya No, sabe esto? a ver, claro, inconsciente no, por momentos obviamente no mide del todo la repercusión que puede llegar a tener en algunos casos, sobre todo cuando está 8 horas, 10 horas Claro. transmitiendo en vivo, y aparte mucho de lo que le sucede a Coscu, que le pasa a algunos creadores de contenido, es que por momentos en ese, no sé, en ese sentido medio cotidiano de diálogo con el chat, surge alguna pregunta o le pasan algún clip y el chabón lo reacciona ahí en el momento y después capaz tiene un nivel de repercusión que explota por todos lados, pero tampoco es inocente en el sentido de, por momentos, el saber, digamos, el peso que puede llegar a tener un comentario de su parte o si se mete en algún tema o no se mete. Cuando le hacen la pregunta, en general Coscu tiene como esa forma de ser de que es transparente en ese sentido, te contesta lo que piensa en el momento, casi sin filtro, ¿no? No filtra demasiado ahí como la opinión. No mide eso, que habitualmente cualquier otra persona, o por lo menos a mí, capaz que te medís un poco más, ¿viste? Tenés otros filtros para. No vas a exponer ¿viste? Así una opinión. Y después por momentos también, por ejemplo, ahora, la última, entre comillas, polémica obviamente fue totalmente adrede por parte de Coscu, buscando
la interacción de comentar que la gente que escucha Bad Bunny tiene un IQ más bajo que eso, obviamente, o sea, lo plantea hasta de esa forma en un tweet, en un posteo, que es Twitter también o X, uno sabe también el tipo de plataforma, lo que sea, para nada, capaz que baitear o simplemente generar Sí, sí, tener interacciones, visibilidad, sí. visibilidad o simplemente por romper las bolas porque nada, viste, le pareció gracioso y hasta mismo no deja de ser en un punto gracioso cómo la gente se mete tan en el tema como si fuese debido a muerte lo que está diciendo, ¿entendés? Porque no deja de ser como su postura medio de bite, ¿viste? Entonces por eso. Pero ahí sí, obviamente, ahí sí está sabiendo el nivel de repercusión que puede generar. Comentar esa frase que capaz que hacer, como el mismo él lo declaró en el stream, que hacer todo un análisis de las canciones de Bad Bunny, ¿entendés? Claro, claro. Obviamente. Me meto en el día a día, creador de contenido. ¿Cómo es tu día a día? ¿Cuánto tiempo le dedicas al canal? Imagino que debe ser mucho porque tenés que relevar información, pero más o menos cómo es tu procedimiento, cómo detectás las noticias, etcétera, y cómo te pones a trabajar en función de eso. Sí, mira, habitualmente sí, le dedico varias horas. Un poco la intención, el objetivo diario de MDA es obviamente tener una X cantidad de contenido, obviamente de noticias que se publiquen. Hoy por hoy cambió mucho, como te comentaba, el tema del abordaje de los informes porque tengo que tener presencia. Yo antes tenía como, bueno, se ve en la cantidad de seguidores y suscriptores, tenía como fuente principal YouTube, pero después el mismo público que consumía MDA fue variando y fue alternando su consumo en otras plataformas y lo empecé a percibir con claridad, entonces mi estrategia cambió y empecé a abocarme también en los contenidos cortos y yo ahí como que considero que fue una segunda ola de popularidad de MDA, o sea, la primera fue a través de YouTube, que empezaron a hasta mismo mencionarme o consumirme los propios streamers. Hoy eso ya había pasado, digamos, esa ola de popularidad había un poco, viste, mermado y a partir del año pasado creo que fue que le di como una estrategia agresiva, así de bombardeo de contenido vertical y corto, volvió a posicionarse a que todos los creadores de contenido mismos, o sea, eso es Bueno, una gran caja de resonancia, ¿no? Cuando los mismos creadores de contenido te ven tus videos o te mencionan, obviamente te das cuenta de que estás haciendo las cosas bien en el sentido de que estás generando la repercusión que estás pretendiendo. Ahí creo que fue una segunda ola de popularidad, entre comillas, ¿no? Obviamente, ¿no? Me refiero a de alcance más que nada. sí, sí, de alcance y visibilidad. Pero Pero tu en el idea diaria es, por ejemplo, eh, no sé a qué hora arrancás, pero ponele, te pones a ver lo que está sucediendo en la escena. sí. Imagino que tagueás algunas cosas, bueno, voy a seguir por acá. ¿Cuántos videos largos, cuántos short, cuántas cosas te planificás? ¿O eso depende mucho del tema? ¿Cómo No, te organizas con eso? eso depende pura y exclusivamente de los contenidos, de las noticias que vaya surgiendo en el día. Obviamente, tengo como ese objetivo que yo te planteaba, de 2 videos, 2 informes más extensos para YouTube, y mínimo son 4 shorts o reels o contenido para TikTok y demás, más o menos por día. Eso como una base promedio de contenido. Después me va pasando de que hay días de que hay más contenido, otros días que hay menos, o sea, menos noticias. Eso es algo que también, viste, nada, va surgiendo en el momento, pero el mecanismo, digamos, o el método de laburo es, no tengo un horario fijo, yo hago otros laburos igual también, que es un poco me condicionan el Claro, horario de mi día, pero por fuera de esos trabajos, eh, no tengo un horario fijo en sí para MDA. Habitualmente el momento de mayor actividad arranca desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche, 11 de la noche, donde hay más movimiento también para publicar los videos, también hay más usuarios, digamos, consumiendo. Entonces, bueno, ese es uno de los horarios más, donde más atento estoy. Pero bueno, después voy haciendo un relevamiento, ¿viste? Cada día que me levanto, hago un relevamiento de diferentes plataformas, diferentes perfiles, nada, creadores de contenido, lo que sea. Tengo ya eso medio aceitado.
Después de eso, cuando detecto que ya hay un par de noticias, mínimo 2 o 3 noticias, arranco un proceso de redacción, digamos, de guionar un poco la, la noticia, la información, ahí recopilo un par de datos, lo armo, me siento a escribirlo. Después de eso, bueno, lo grabo, hago la grabación de la voz en off, ya con el material, digamos, ¿no? Con los clips, con el archivo, con lo que sea. Y después el proceso de edición, bueno, nada, edito un par de noticias en simultáneo, ¿viste? Como para tener ya un poco de contenido. En algunos casos, si hay algo que es muy de último momento, bueno, edito solamente eso, no pasa nada, pero habitualmente en un día tranquilo y normal, que tenga un par de noticias y eso, intento tener, aunque sea 2 o 3, ¿no? Como para poder tener un poco de contenido ya para el canal. Y después, bueno, la etapa, ¿viste? De publicación y programación, y programo algunos contenidos, si hay contenidos, si no, no programo, pero bueno, y ahí lo voy llevando, ¿viste? Al contenido horizontal cuando es un informe más extenso y después al vertical para las otras plataformas. Pero esa es un poco la dinámica, digamos, del día a día, sin un horario fijo, pero sí obviamente tengo ciertos horarios donde estoy abocado más a esta búsqueda y después a la edición y todo, ¿viste? ¿Y qué es a lo que más le pones atención de tu contenido? Algunos le ponen atención a la miniatura, otros a que el contenido tenga un buen gancho todo el tiempo y que la audiencia no se vaya. Claro. No sé, ¿hay algo que localizás y decís MDA tiene que cumplir estas dos, tres cositas? Y particularmente, obviamente, el título es como que yo cuando ya estoy viendo, ponele, no sé, el video o ya estoy metiéndome en el tema, ya como mi cabeza mía automáticamente eh, ya piensa en el título, ¿no? En la forma en la cual lo voy a titular para que sea más gancho si se quiere. Y después, bueno, en esos primeros segundos, ¿no? El impacto del video como para generar la retención de audiencia, ¿viste? Eso es lo primordial. Después en lo que es YouTube, sí, se elabora un poco la miniatura, pero no es algo así de que lo tenga tan elaborado, si se quiere, ¿no? Focalizo mucho más en la cuestión del título, hasta mismo del texto ahí en la miniatura, como que genere más impacto eso, que elaborar una miniatura un poco más en detalle porque eh, primero que no laburo con un diseñador, sino que ya tengo plantillas, entonces como que o sea, eso me lo hizo un diseñador, pero después me quedó la plantilla porque lo que me sucede es que es de todos los días. Claro, tenés que moverte rápido todo el Necesito tiempo y esa velocidad que a veces entiendo que un diseñador, eh, nada, labura con otros tiempos, ¿viste? Que eso es algo que lo que me pasa a nivel el laburo en equipo o en conjunto, de que he hecho algunas pruebas, pero en parámetros generales siempre resuelvo todo de forma independiente o sola, porque, bueno, yo ya tengo como el chip medio incorporado de el dinamismo que yo le imprimo a la noticia para que salga medio rápido, que laburando con otro se tiene que adaptar a esos tiempos y bueno, eso se me vuelve un poco más difícil. Pero bueno, los dos puntos principales serían ese momento de impacto que genere la atención del público y el título, obviamente, que también invite a la gente a cliquear o a quedarse, digamos, ¿no? en la noticia. bien, hablaste mucho de autogestión y todo lo que estás comentando es prácticamente el 100% es solo, lo estás editando vos, lo pensás vos, lo publicás vos. ¿En qué herramientas te apoyás? Imagino que obviamente un editor de video, editor de imagen mínimamente, inteligencia artificial utilizarás en algún momento, no sé cómo te manejas con eso. Mm. Y después mencionaste que lo usás en Reels, o sea, Instagram y TikTok están presentes también. Hay Sí. un uso de otras redes también. Sí, 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 totalmente. Sí, yo ahora estoy laburando en equipo, empecé a laburar en equipo con Octavio, que es una persona que se incorpora a MDA Noticias desde la parte más estructural, ¿no? Como para empezar a estructurar un poco
y darle como un formato más serio y profesional al proyecto como medio de comunicación, ¿no? Ya no tan autogestivo y independiente, que también es un poco la esencia del creador de contenido, entiendo yo, ¿viste? Del youtuber y demás. Originalmente como que tiene esa esencia, ¿viste? Eh, el ser muy autogestivo. Después se va profesionalizando. Bueno, ahora empecé a incorporar gente de a poco, ¿viste? Vamos haciendo algunas pruebas como para poder delegar algunas tareas, algunas funciones de MDA, como te decía, esa etapa todavía está en proceso de desarrollo, pero se está laburando en eso, y porque yo no quiero que pierda como la esencia, ¿no? Porque también está esa cuestión que, que uno podría aplicar como Sí, cuando lo una... agrandás más, va Sí, perdiendo cosas va y sí, sí, perdiendo sí. las cosas en las que uno le pone, como hablábamos al principio, la impronta personal. Porque bueno, se vuelve algo más mecanizado y más sistemático, porque lo necesitas de alguna manera, necesitas como sistematizar algunas cosas para poder elaborarlo. Entonces, como que eso, ¿viste? Ir mediando un poco el laburo sistematizado y más profesional, pero sin que pierda como el estilo y esencia de MDA, pero bueno, sí, estamos laburando de manera conjunta, sobre todo también pensando en estrategias de justamente esto que mencionabas vos, poder abarcar diferentes plataformas como no solamente un canal de YouTube, sino como medio de comunicación, ¿entendés? Tener presencia en otros sitios, en otros espacios donde, digamos que lo que prepondera ahí sería la marca MDA, ¿viste? Ya no solamente la dependencia de una plataforma como puede ser YouTube, porque bueno, habitualmente sucede mucho con el tema de las plataformas, de que uno no deja de estar de alguna manera atado de forma dependiente a la misma plataforma. En Claro. el sentido de que por momentos, no sé, te puede suceder que nada, te bloqueen algún contenido o mismo, bueno, viste, te sancionen y eso termina repercutiendo en tu trabajo en sí. Entonces, como bueno, al tener una mirada más integral de MDA como medio con presencia en todas las plataformas, ya no es la dependencia pura y exclusivamente de una, como era en un principio YouTube, que era mi fuente principal, sino tener presencia en TikTok, en Instagram, que eso el año pasado, a través de la estrategia esta que te decía, los contenidos verticales y demás, logré posicionarlo, y hoy por hoy, en cuanto a métricas, está todo equilibrado, ¿no? Capaz no en cuanto a seguidores, porque en Instagram tengo 120.000, no sé, 134.000, en TikTok 300.000 y en YouTube 679.000. En Facebook también tengo 140.000. O sea, hay diferencia en cuanto a seguidores, pero en cuanto a la métrica mensual, más o menos todos rondan en números similares, ¿no? En YouTube debo andar por 10 millones de visitas mensuales, en TikTok 20, 30 millones más o menos, y en Instagram también un número medio parecido. Eso logré, que eso era un déficit, digamos, que tenía con MDA de este nivel de presencia en todas las plataformas, logré equilibrarlo, y hoy por hoy capaz que podemos plantear también, ¿viste? Otro tipo de ideas, de contenidos pensado en esas plataformas, para también encontrar otras vías de financiamiento, ¿no? Del proyecto, para poder sostenerlo, a través de, qué sé yo, puede ser la publicidad o de acciones de comunicación también que se puedan llegar a plantear. Entonces estoy laburando un poco más en conjunto. Después, a nivel como personal, los recursos que utilizo, ¿viste? Tampoco terminan siendo grandes cosas, ¿no? Obviamente tengo una consola de sonido, un micrófono más profesional de lo que tenía antes. Obviamente me compré computadoras, qué sé yo, mismo también incorporé una notebook porque por momentos capaz que no estoy acá en la costa o estoy de viaje o estoy en otro lugar, y tener la posibilidad de seguir laburando de forma remota, lo aplico. Después, bueno, para editar uso un programa de grabación de sonido bastante elemental, uso por el momento el SoundForge o el Audacity, o después para editar mayormente uso el Adobe Premiere, ¿viste? Algunos de esos programas. He utilizado también hasta mismo recursos a través del teléfono celular para resolver contenidos así medio rápidos, que capaz que no estoy en mi casa, no tengo la compu, lo que sea, y hasta mismo con el teléfono lo resuelvo con CapCut o alguno de esos programas, y voy editándolo y voy publicando el contenido. Y después, bueno, uso plantillas
para editar las miniaturas y compartir la miniatura, ¿viste? Así como muy, muy elemental, tampoco es que, Sí, obviamente me sí. armé un diseño para poder tenerlo todo medio ya preseteado, si se quiere, y después simplemente voy llenando como la estructura de contenido y variando de eso, nada más. Te hago las últimas para tampoco retenerte tanto, pero me quedé pensando en dos cosas. Dijiste que estás ampliando el target para tener mayor monetización también de otras alternativas. Hoy estás trabajando por un lado y haciendo MDA. ¿MDA se sostiene con YouTube solo o ya tenés algún sponsor, algún PNT, alguna cosita que te viene por fuera que quiera poner unos pesos en el canal o en el multimedio? Principalmente la monetización de YouTube es la fuente principal de ingreso, ¿no? Bien, De lo que es el canal, digo, lo que es el medio en sí. Después, Facebook también tiene su sistema y su programa de monetización que lo estamos aplicando. Lo que pasa que en términos comparativos es 10 10 veces menos de lo que puede generar a través de YouTube. Entonces, como que no es algo que lo tengo en consideración, ¿viste? Es algo que lo veo como alternativo. Lo que genere, bienvenido, y bueno, si no genera, pero bueno, estamos dentro del programa también de monetización de Facebook. Y después lo que son los sponsoreos o las marcas, auspiciantes y demás, cada tanto se van haciendo algunos acuerdos, ¿viste? Donde puede llegar a aparecer capaz en alguno de los videos. eh, Hay diferentes piezas publicitarias que ofrecemos dentro de lo que podría ser la noticia. Puede ser alguna mención, puede ser que aparezca, qué sé yo, el logo de la marca por momentos en alguno de los videos. Eso es como que todavía no está tan desarrollado, no hemos tenido tantas marcas, digamos, no hemos cerrado tantos acuerdos, hemos tenido varias conversaciones igual, un montón, pero bueno, obviamente que es algo que tenemos que trabajarlo internamente todavía para poder, viste, tener una mejor propuesta para una marca, porque obviamente este no es un contenido como el que puede llegar a ser un creador de contenido, un streamer o un youtuber que aparezca en pantalla, ¿se entiende? Porque acá no somos nosotros la figura principal, sino que todo el tiempo hay diferentes protagonistas que son los protagonistas de las noticias que van apareciendo en el canal, entonces es un poco más difícil mechar capaz un claro, PNT, una publicidad ahí, ¿viste? Porque es un poco más complejo. te Y puede aparte, reclamar a alguien, esto para los que están viendo, te puede reclamar, Coscucha, estás usando mi imagen para vender zapatillas, claro, no sé, una cosa así. Claro. claro, ¿viste? Eso puede llegar a pasar. Y aparte también por el tema del el estilo de contenido. Sobre todo va por ese lado, porque bueno, eh, no queda natural, ¿entendés? Capaz que un streamer que está apareciendo en la pantalla, o mismo con esta entrevista que estás haciendo vos, capaz que decís, bueno, esta pregunta está auspiciada y la metés ahí una marca, metés no sé, un espacio que esté obviamente bancado por algún sponsor, lo que sea, y queda más natural si se quiere, o no tan forzado que estar haciendo la noticia que hago habitualmente y entre medio meterte una publicidad, ¿viste? Pero bueno, esas son también las formas y estrategias que a veces buscamos para poder ir incorporando una alternativa de financiamiento como para poder sostener el proyecto. Está la posibilidad y después, bueno, algunas acciones que son acciones propias de comunicación, de difusión o promoción, ya sea de eventos, de artistas que están surgiendo, o mismo también de creadores de contenido que quieren más posicionamiento. Eso se evalúa y se labura también. Bien, Hay cuestiones que bueno, van de la mano de no sé, puede ser un manager o alguien que esté laburando con un cantante y que quiera darle mayor difusión a su perfil, lo que sea, y eso se trabaja también. Obviamente que en un marco en el cual no sea algo, como te decía, que sea lo más orgánico posible en el sentido de que represente un poco el valor de la noticia en sí, pero que al mismo tiempo capaz que le da difusión, ¿no? Puede suceder, a veces sucede en algunas situaciones donde se termina posicionando un artista a través de una polémica. Ha pasado un ha montón de pasado, casos. sí, sí.
sí, sí, Entonces, sí. eso también se labura desde el canal, manteniendo como los parámetros que nosotros, o sea, consideramos como para que no quede, viste, algo, algo como muy forzado, ¿se entiende? Bueno, Nico, muchas gracias por este tiempo. Creo que cubrimos casi todas las aristas, recorrido histórico, presente, futuro de MDA. Por supuesto, los invitamos, vamos a poner acá abajo los enlaces del canal. Después me pasás si querés sumar alguno de alguna red más o algún canal más para poder ensamblar esta comunidad con la de ustedes. Si es que queda alguien que no te conozca, que hay cientos de miles que te siguen por todos lados, así que Sí, nada, felicitaciones por ese crecimiento, gracias por el tiempo. Los invito bueno. a todos a suscribirse también a nuestro canal acá abajo, link en la descripción también para algunas pavaditas que compartimos. Y bueno, gracias Nico por todo esto. A ustedes los veo pronto en un nuevo video. Un abrazo.